Paso número 1. Continúo identificando más ingresos o más egresos en el estado de resultados. Aquí podemos observar que tenemos la utilidad bruta en ventas. Este elemento no se analiza directamente en el flujo de efectivo porque es un resultado entre las ventas y el costo de ventas. A continuación, los gastos en operación. Bueno, este sí es un egreso. Sin embargo, hay que desglosar sus elementos a la hora de llevar hacia el flujo de efectivo. Entonces, esto igual no lo voy a analizar, pero lo que sí voy a analizar son sus elementos, comenzando por gastos bancarios. Paso número 1, entonces, identifico el egreso. El egreso se denomina gastos bancarios en el flujo de efectivo. Entonces ahí voy a agregar estos gastos bancarios. Paso número 2, trato de relacionar este egreso con alguna o algunas cuentas del balance general. Normalmente un egreso se relaciona con un pasivo y normalmente un ingreso se relaciona con un activo. En este caso, gastos bancarios, si buscamos en el balance, no va a estar relacionándose con ninguna cuenta del pasivo. Por ende, si no hay relación con ninguna cuenta del balance general, directamente se lo analiza en el flujo de efectivo. Entonces aquí, gastos bancarios, su valor. A continuación, se asume de que estos gastos bancarios, la totalidad, está alcanzado por el IVA. Entonces directamente voy a devolver su IVA crédito fiscal. Y bueno, la sumatoria de estos dos elementos me va a dar el egreso por gastos bancarios. Bien, a ver, ahí reviso sumatoria. Ya. IVA crédito fiscal, por regla de 3 simple, hallo en base al valor en gastos bancarios. Ahí está. Y bueno, por si acaso voy a redondear con 2 decimalitos. Bien, listo. Ahí está entonces el egreso desembolsado en efectivo por gastos bancarios, 8.640 bolivianos. Bien, y continúo con el estado de resultados. Bueno, aquí gastos bancarios ya ha sido analizado. Refrigerios es la misma situación que los gastos bancarios, ¿no? O sea, me refiero primero a que refrigerios es un egreso. Después, este egreso no se está relacionando con ninguna cuenta en el balance general. Por ende, directamente lo analizo en el flujo de efectivo. Primero devolviéndole su IVA crédito fiscal y la sumatoria es el egreso por refrigerios. Bien, ahí revisando entonces, 5.460 bolivianos es lo que se ha desembolsado en billetes y monedas por concepto de refrigerios. Bien, refrigerios entonces ya analizado. Siguiente elemento, servicios básicos. Bien, entonces paso número 1, identifico el egreso. El egreso es servicios básicos. En el paso número 2 trato de relacionar con una o varias cuentas del balance general. No hay relación en el balance general y por ende directamente lo analizo en mi flujo de efectivo. Lo que sí, a la hora de analizar estos servicios básicos, tenemos que comprender de que existen algunos elementos dentro de los servicios básicos que no están alcanzados por el IVA. Por ejemplo, si vemos una factura como ser de Elfec, ¿no? Aquí tengo una facturita de Elfec, podemos apreciar de que esta factura está compuesto por 3 elementos. En primera instancia, por el consumo que se ha realizado por el servicio de energía eléctrica, ¿no? Aquí hay un valor.
Pero además de eso está compuesto por dos elementos adicionales, ¿no? Uno lo que es la tasa de aseo y la tasa de alumbrado público. Sin embargo, lo más interesante es que abajo el total de la factura es aquí por 119 bolivianos con 20 centavos. Sin embargo, ese monto de ahí es diferente en relación al importe base para crédito fiscal, ¿no? Que es un monto menor de 104,30. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el IVA está alcanzando solamente al servicio por consumo de energía eléctrica y no a la tasa de aseo y la tasa de alumbrado público, ¿no? Entonces, por eso es que aquí manejamos un total de la factura que es diferente al importe base para crédito fiscal, ¿no? Entonces, eso solamente si tomamos como ejemplito esta factura de ELFE, ¿no? En otro tipo de servicios básicos también ocurre esa situación en más o en menor proporción, ¿no? Eso va a depender de otro tipo de aspectos más que se deben considerar, ¿no? Entonces, los servicios básicos, bueno, lo voy a anotar tal cual, lo que tenemos en el estado de resultados, ¿no? Ahí están los servicios básicos. Sin embargo, el cálculo del IVA crédito fiscal no lo puedo hacer igual que en gastos bancarios y refrigerios, ¿no? Ahí, en gastos bancarios y refrigerios, asumía de que la totalidad estaba siendo alcanzado por el IVA, el 100%, pero en este caso con los servicios básicos, como por ejemplo ELFE, por esos dos elementos y otros más, insisto, no puedo asumir directamente que la totalidad de servicios básicos está alcanzado por el IVA. Bien, y en ese sentido, si revisamos la información adicional de esta práctica, a ver, la práctica número 4, se puede apreciar en la información adicional, ¿no? La última viñeta, que indica que el 96% de los servicios básicos se encuentra sujeto a crédito fiscal. A eso me refiero, ¿no? A que hay un valor menor que no está alcanzado por el IVA, que sería un 4%, pero que sí el 96% está sujeto a crédito fiscal. Entonces, eso es importante a la hora de determinar el valor del IVA crédito fiscal. Entonces, esto así de manera directa no lo voy a poder hacer por la regla de 3 simple, sino primero lo que debo hacer es hallar el valor desembolsado, el valor pagado por servicios básicos, y una vez que obtenga este valor, recién voy a poder obtener el IVA crédito fiscal, considerando, insisto con eso, que el 96% está sujeto a crédito fiscal, y eso significa que hay un 4% no sujeto a crédito fiscal. Cálculo auxiliar para servicios básicos, apoyándome en este valor registrado de 10.397,38. Entonces, este cálculo auxiliar me va a permitir justamente hallar el valor pagado por servicios básicos. En la estructura, a ver, voy a hacer un acercamiento en la estructura. Lo que se puede apreciar en primera instancia es que aquí arriba estoy planteando una ecuación, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esta ecuación? En primera instancia tenemos un valor de 10.397,38, que es el valor registrado en el estado de resultados de servicios básicos. Y después estoy manejando la variable X. Bien, X aquí hacia la derecha después de la igualdad se repite en dos lugares. ¿Qué representa X? Representa el valor pagado, el valor desembolsado por concepto de servicios básicos, ¿no? Entonces, aquí en primera instancia, lo que estoy haciendo es agarrar ese valor pagado y calcular solamente el 96%. De ese resultado, calculo el 87%, y hasta ahí tendría una primera parte que viene a formar estos 10.397,38, ¿no? Pero después lo que hago es al valor pagado, bueno, que aquí es X, sumarle ese 4%, que es un porcentaje que no está alcanzado por el IVA, ¿no? Entonces, lo que estoy aquí separando es simplemente el porcentaje, más que porcentaje, el valor, ¿no? El valor, el importe
que sí está alcanzado por el IVA, y a ese valor recién le calculo el 87%, y bueno, por supuesto lo sumo después con ese valor que no está alcanzado por el IVA, que es un 4% del valor pagado, ¿no? Bueno, de esa forma ahí se está armando esa pequeña ecuación, y con la ecuación simplemente despejando la variable x obtengo un valor de 11.880. Este valor de 11.880, insisto, representa el valor, aquí vamos a colocar mejor, importe pagado por servicios básicos. Bien, entonces, si ese es el valor pagado por servicios básicos, 11.880, el IVA crédito fiscal también se puede calcular, ¿no? Agarrando ese valor y ese valor multiplicando por el 96%, ya que el 96% es lo que sí está sujeto a crédito fiscal, y posteriormente multiplicando por el 13%, ¿no? Entonces el IVA crédito fiscal en servicios básicos, 1.482,62. Bien, entonces lo que necesito, ¿no?, para el flujo de efectivo, ahí necesito el valor de 11.880, me parece que ese era el valor, sí. Y el IVA crédito fiscal también ya lo había calculado, 1.482,62, aunque aquí por diferencia también puedo calcular, ¿no? 11.880 menos 10.397,38, mismo valor, 1.482,62. De esa manera entonces, analizado servicios básicos. Bien, siguiente elemento. Los otros elementos, publicidad y transporte, se analiza igual que gastos bancarios y refrigerios, es decir, esto es el egreso, no están relacionándose con ninguna cuenta en el balance general y de manera directa en el flujo se lo analizaría. Publicidad y transporte entonces. Bien, aquí voy a acomodar, bueno, lo voy a llevar eso más abajo, y a ver, desde ahí. A ver, este era para publicidad. Publicidad. Aquí también lo cambio. Y además de eso, transporte. Bien. La totalidad de estos gastos está alcanzado por el IVA, ¿no? Eso es importante. Transporte, ya. En publicidad. 10.857,60, su IVA crédito fiscal se está calculando, y el valor desembolsado por publicidad, 12.480. En transporte, misma situación, a ver, transporte, 25.682,40, su IVA crédito fiscal, y el valor desembolsado, 29.520 por transporte. Bien, y bueno, de esa forma, analizado estos dos egresos perfectamente ahí analizados. Bien, paso al siguiente. El siguiente es sueldos y salarios. Bien, paso número 1 entonces, identifico el egreso. El egreso se denomina sueldos y salarios. Paso número 2, trato de relacionar con una o varias cuentas del balance general. En este caso, sueldos y salarios se va a relacionar con dos pasivos. El primero de ellos, sueldos y salarios por pagar, y el segundo, los aportes laborales por pagar, ¿no? Especialmente esto porque es importante a la hora de considerar el cálculo del líquido pagable, ¿no? Entonces, a un total ganado hay que quitarle mínimamente estos aportes laborales, ¿no? Entonces, con esas dos cuentas va a tener relación la cuenta sueldos y salarios. Bien, en el primero de los casos, igual, ¿no? Cuando hay una relación con una cuenta de balance, bueno, hacemos un mayor de esta cuenta con la cual se relaciona, y en el mayor se puede observar de que sueldos y salarios por pagar se abona por un saldo inicial, por el devengado de una planilla de sueldos, se debita por los pagos de una planilla de sueldos que previamente ha sido devengado por supuesto, y la combinación de los tres elementos me da el saldo final. El saldo final es igual al saldo inicial más el devengado y menos los pagos. Entonces,
el elemento que nos interesa para el flujo de efectivo son los pagos, y por ende los pagos es igual al saldo inicial más el devengado y menos el saldo final. Como podemos apreciar, la fórmula no es diferente en relación a los aportes laborales por pagar. Ahí igualito, ¿no? Justamente por la reconstrucción de su mayor, saldo inicial devengado en el lado del haber, en el lado del debe los pagos, el saldo final que es acreedor. Igual, en forma de fórmula, el saldo final, saldo inicial más el devengado menos los pagos. El elemento que nos interesa, sin embargo, son los pagos. Estos pagos es igual al saldo inicial más el devengado y menos el saldo final. La fórmula es la misma prácticamente, ¿no? Solamente que una fórmula habla en relación a los sueldos y salarios por pagar y la otra fórmula a los aportes laborales por pagar. Bien, entonces el primer elemento que voy a llevar es el devengado, ¿no? Sin embargo, este devengado se repite también en las dos cuentas y por ende una sola vez que lo agregue va a ser por demás suficiente. Bien, entonces en el flujo de efectivo ahí voy a tener primero el saldo inicial de, ya, ahora sí, saldo inicial de sueldos y salarios por pagar. Bien, después igual incorporo el saldo final, sueldos y salarios por pagar. Y lo que decía, ¿no? También lo mismo con las otras dos cuentas. Entonces aquí vamos a tener saldo inicial, aportes laborales por pagar. Y por supuesto el saldo final, aportes laborales por pagar. Bien. El primer elemento viene a ser el devengado. El devengado es lo que tenemos en sueldos y salarios, pero en el estado de resultados, ¿no? Entonces, ese es el devengado prácticamente, estos 175.200. Después copio saldo inicial, sueldos y salarios por pagar. Ahí está. De acuerdo al cálculo auxiliar, el saldo final signo negativo en los dos casos. Ahí está. De aportes laborales por pagar. Igual lo estoy agregando. Y aportes laborales por pagar también como saldo final. Bien. Bueno, y esto entonces aquí. Aportes laborales por pagar, unos sueldos y salarios por pagar. Y lo mismo aquí, ¿no? Aportes laborales por pagar y sueldos y salarios por pagar. Muy bien. Ahí está entonces agregado todos estos elementos al flujo de efectivo, ¿no? Por ende, lo que voy a tener aquí es el egreso, aquí directamente el egreso por sueldos y salarios. Bien, egreso por sueldos y salarios. Bueno, esto no está haciendo bien la suma, que me sume todo lo que requiero, ahí está. Valor desembolsado entonces por sueldos y salarios, 171.700. Bien. Muy bien, ahora paso al siguiente elemento, en este caso el IT. Bien, paso número 1, identifico el egreso. El egreso se denomina IT o impuesto a las transacciones. Paso número 2, trato de relacionar con uno o varios elementos de nuestro balance general. En este caso, el impuesto a las transacciones se relaciona con el IT por pagar, ¿no? Entonces, si existe relación con una cuenta del balance, igual elaboro su mayorcito. Ahí está el mayor. En este mayor podemos observar que tenemos el siguiente movimiento. En primera instancia, esta cuenta
se abona por un saldo inicial, se abona por el devengado, se abona, bueno ya no, sino más bien se debita por los pagos que se hayan realizado por concepto de IT, y la combinación de los tres elementos me da el saldo final, ¿no? El saldo final es igual al saldo inicial más el devengado menos los pagos. Igual el elemento que nos interesa son los pagos. Entonces los pagos es igual al saldo inicial más el devengado y menos el saldo final. Bien, entonces esto lo voy a volcar hacia mi flujo de efectivo. Sin embargo, aquí voy a tener un inconveniente, ¿no? El primer elemento que voy a llevar hacia mi flujo de efectivo es el devengado. El devengado es lo que voy a llevar, ¿bien? Entonces, para eso, lo que voy a hacer de mi estado de resultados, voy a llevar el valor que tengo como IT, ¿bien? Como IT, asumiendo que ese es el valor del devengado, ¿bien? Sin embargo, antes de continuar, voy a realizar algunas puntualizaciones, en el entendido de que el valor del IT, este valor, ¿no?, que tenemos en el estado de resultados, valor del IT, es un valor que no necesariamente representa en su totalidad el devengado, ¿no? Puede ser que este valor esté en cierta manera mezclado con una compensación que se haya realizado entre el IT y el IUE, considerando que si la empresa ha pagado IUE, nuestra empresa tiene derecho a hacer compensaciones con futuros ITs que se vayan generando dentro de sus actividades normales, por supuesto, de la empresa, ¿no? Entonces podemos decir que la causa por la cual el IT presenta un saldo final que es deudor pueden ser dos las causas, uno por compensación y otro por el devengado, ¿bien? Bueno, y la combinación de los dos nos da el saldo final. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es determinar el valor del devengado, ya que ese devengado nos interesa para el flujo de efectivo, no nos interesa la compensación. Entonces, en ese sentido, hay que determinar necesariamente el valor de la compensación, y para eso nosotros debemos recordar que en la gestión 2017, que sería la práctica número 3, la empresa obtuvo una pérdida, ¿bien? Y si la empresa ha obtenido pérdida, esa pérdida no genera IUE, y por ende el IUE que se hubiera generado en la gestión 2017 se hubiera pagado seguramente en la gestión 2018, y a partir de ese momento se hubiera realizado su compensación con el IT. Pero como en esa gestión 2017 existió la pérdida, no se ha generado IUE, por ende no se ha pagado IUE, y por ende podemos concluir que no se ha realizado una compensación entre el IUE y el IT. Por ende, aquí el valor de la compensación tiene un valor nulo, tiene un valor de 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el devengado del IT es de 36.617,70, ¿no? Eso, bueno, ahí matemáticamente observando la estructura de los datos. O dicho de otra forma también, el devengado es igual al saldo final menos la compensación. Como se ha concluido que la compensación es 0, entonces por supuesto el devengado 36.617,70. Bien, entonces ese es el valor que nomás voy a mantener en mi flujo de efectivo, pero como devengado, ¿no? Entonces el devengado ahí está. Ahora simplemente debe incorporar el saldo inicial y el saldo final de la cuenta IT por pagar. Bien, entonces aquí saldo inicial IT por pagar, y por aquí saldo final IT por pagar. Saldo inicial IT por pagar, saldo inicial IT por pagar. Bueno, aquí no tenemos IT por pagar en nuestro balance general de la gestión anterior. Como no hay, entonces un valor de 0, y el saldo final IT por pagar 3.540, ¿no? Bueno, el saldo final, según la fórmula, es un valor negativo. Entonces, negativo también aquí. Bien. Listo, con eso entonces, analizado
el IT. Muy bien, ¿no? Y aquí alguna cuenta más que ya he analizado y lo marco, ¿no? Lo marco con eso. Muy bien. Listo. Con eso entonces el IT y por ende puedo aquí determinar el egreso por IT. Bien, el egreso por IT es de 33.077,70 centavos. Muy bien. A continuación sigo identificando más egresos, ¿no? Aquí tengo material de escritorio consumido. Muy bien, este es el elemento entonces que agrego al flujo de efectivo. Trato de relacionar con uno varias cuentas del balance general. En este caso se relaciona con la cuenta material de escritorio. Bien. Aquí está igual el mayor del material de escritorio para poder determinar la fórmula, ¿no? La fórmula que nos sirve para el flujo de efectivo. La cuenta material de escritorio presenta movimiento como débitos por un saldo inicial, por los pagos que se hacen en la compra de material de escritorio, se abona por el consumo que se hace del material de escritorio que previamente ha sido adquirido por la empresa. La combinación de los tres elementos me da el saldo final. Entonces, saldo final es igual al saldo inicial más los pagos menos el consumo. Bien. Eso, bueno, de aquí, ¿no? El elemento que nos interesa para nuestro flujo viene a ser los pagos. Entonces, esos pagos es igual a un saldo inicial, pero el saldo inicial negativo, más el consumo y más el saldo final. Bien. Muy bien, entonces con esa fórmula trabajo directamente en mi flujo de efectivo, ¿no? Material de escritorio consumido, el material de escritorio consumido viene a ser el consumo 4.027,10 centavos, ¿no? El primer elemento que estoy añadiendo entonces es el consumo. Después el saldo inicial pero con negativo, bien. Entonces por aquí voy a venir, saldo inicial, material de escritorio, ahí está, y después también debo incorporar el saldo final, material de escritorio. Bien, el saldo inicial, material de escritorio, 736,10, pero esto en valor negativo tiene que estar, y el saldo final material de escritorio, ahí también está incorporado. Bien. Bueno, estos tres elementos los voy a sumar ahí, voy a obtener un subtotal, y en base a este subtotal, recién al final voy a devolver su IVA crédito fiscal, ¿sí? No es igual que los anteriores casos, ¿no? Donde al inicio le devolvía su IVA crédito fiscal. Aquí es un poquito después, ¿no? Presenta cierta diferencia en relación a otro tipo de análisis que se ha realizado con otras cuentas. Bien, igualito. Por regla de 3 simple, quiero hallar el 13%, considerando que este valor de aquí, 4.297,80, representa el 87%, ¿no? Ahí está el valor y por ende obtengo el egreso por material de escritorio. Bien, este es el egreso por material de escritorio. Bien, a ver. Ahí está, 4.940. Bien, a ver, aquí me falta algo. Ya, listo. Ahí está entonces el egreso por material de escritorio. Igual lo marco tal cual. Los elementos que ya he incorporado en el flujo de efectivo, ¿no? Material de escritorio. Muy bien. A continuación, otra vez, agarrando el estado de resultados, identifico otro egreso. Viene a ser material de limpieza consumido. Material de limpieza consumido, igualito. Su análisis es igualito que el material de escritorio consumido. Entonces, en la fórmula, ahí está la fórmula para el material de limpieza.
es igual, ¿no? Al final los pagos igual al saldo inicial negativo más consumo y más el saldo final. Es prácticamente lo mismo, bien, solamente que cambiaría por supuesto la terminología, ¿no? Entonces aquí me va a servir para poder hacer esto. Ya. Aquí voy a tener el material de limpieza consumido. Ahí también con su valor. Después saldo inicial, material de limpieza. Y lo mismo, ¿no? El saldo final. Bien, en relación al saldo inicial, ¿no? El saldo inicial. Ahí está el saldo inicial, ese saldo inicial pero en negativo. Y el saldo final. Ahí también está, bien. Muy bien, voy a echarle una revisadita, creo que está bien. Aquí cambiamos la terminología. Y listo, ahí está, prácticamente ya realizado con eso, ¿no? Material de limpieza entonces, consumido, ya analizado. En el balance general también, lo debo tomar en cuenta. Tanto gestión anterior y gestión actual, ¿no? Y como podemos ver, cada vez son menos las cuentas que nos falta para terminar con este flujo de efectivo. Bien, muy bien. Listo, siguiente elemento. El siguiente elemento que tenemos es alquileres. Bien, prácticamente también alquileres presenta la misma estructura de análisis que material de escritorio consumido y el material de limpieza consumido. Eso sí, en alquileres vamos a hablar, en vez de consumo, vamos a hablar de amortización. Entonces, a ver, por aquí. Lo voy a duplicar y entonces voy a tener alquileres. Bien, alquileres. Ahí está, su valor también de alquileres. Y para el mayorcito, ¿no? Para el mayorcito. Como decía, en vez de hablar de un consumo vamos a tener amortización. Y la fórmula es prácticamente igual, ¿no? Donde los pagos es igual al saldo inicial negativo, más amortización y más el saldo final. La amortización es lo que tengo en el estado de resultados como alquileres, ¿no? Alquileres 44.413,50. Después voy a añadir aquí el saldo inicial, alquileres pagados por anticipado, que es la cuenta con la cual se está relacionando nuestros alquileres. Bien, alquileres pagados por anticipado. Lo mismo aquí como saldo final, alquileres pagados por anticipado. Entonces el saldo inicial es negativo y el saldo final es positivo. Positivo, ahí está, operaciones respectivas, IVA, crédito fiscal y por ende el egreso por alquileres. Egreso por alquileres 51.200. Bien, y listo. De esa forma entonces, analizado los alquileres y aquí simplemente me faltaría marcar algunas cuentas, ¿no? Que ya se han analizado. Bien. Listo. Siguiente egreso, amortización, gastos de organización. Bien, eso entonces en el paso número 1 y en el paso número 2, al relacionar con una cuenta del balance, este se vincula con los gastos de organización. Bien, entonces el análisis que se va a hacer de la amortización, gastos de organización, es prácticamente el mismo que los alquileres, igualito, igualito. Entonces esto que tengo aquí, igual me va a servir para poder analizar los gastos de organización. Bien, entonces aquí voy a decir primero, primero la fórmula, ¿no? La fórmula, estamos indicando que es prácticamente la misma, sin embargo, si observamos, ahí está, ¿no?
Los pagos, lo que interesa, ¿no? Saldo inicial negativo, la amortización positivo y el saldo final también positivo. Bien, entonces, con eso, ¿dónde estoy? Aquí en el flujo de efectivo. Voy a tener primero la amortización. La amortización es lo que aquí tengo como amortización gastos de organización. Bien, ahí está. Después, el saldo inicial. Aquí estoy diciendo gastos de organización. Y el saldo final también de gastos de organización. El saldo inicial negativo, ¿no? Negativo. Y el saldo final positivo. Ahí está entonces, reviso a ver si todo va bien. Y bueno, aquí tenemos un valor de 0, ¿no? Es decir que por concepto de gastos de organización no se ha desembolsado ni un centavo, ¿no? Ni un centavo. Y eso sí es evidente. Ya que en esta gestión 2018 simplemente los gastos de organización se está amortizando, ¿no? No se está incluyendo en los gastos de organización para que se hable de un desembolso de recursos en efectivo, ¿no? Entonces es normal alguien que salga un valor de 0 cuando hablamos de los gastos de organización. Bien, entonces aquí gastos de organización, ahí también marcándose y listo, ¿no? Con eso entonces ya está. Bien, continúo con el estado de resultados. Bien, a continuación tenemos la depreciación, muebles y enseres. Cualquier depreciación de un activo fijo no genera movimiento de efectivo. Si no genera movimiento de efectivo, no forma parte del flujo de efectivo. Sin embargo, al llegar a esa conclusión, esto lo voy a marcar, ahí está. No voy a llevar al flujo, simplemente lo estoy marcando, entendiendo que ya lo estoy analizando. Y lo mismo las depreciaciones acumuladas, ¿sí? En el balance general, las depreciaciones acumuladas igualito, va acompañado justamente de esto. Bien, entonces depreciación acumulada, muebles y enseres decimos, igualito, ahí está. Bien, muy bien. Continúo con el estado de resultados. A continuación tengo las cargas sociales, ¿no? Entonces paso número 1, identifico el egreso. Este egreso son las cargas sociales. Bien, paso número 2, trato de relacionar con una o varias cuentas del balance general. Ahí vamos a encontrar que existe relación con los aportes patronales por pagar, previsión para indemnizaciones, provisión para aguinaldos. Todos estos conforman esas cargas sociales. Bien, entonces si observamos otra vez la fórmula de estas tres cuentas con la cual existe esa relación, podemos ver que son iguales, ¿no? Saldo inicial más el devengado y menos el saldo final. Solo que el saldo inicial, saldo final, se refiere a cada una de estas cuentas de forma diferente, ¿no? Entonces, incorporo directamente, ¿no? El primer elemento que voy a incorporar es el devengado. Este devengado es el valor que tenemos en cargas sociales. Bien, entonces aquí voy a decir, a ver, ¿cuál puedo utilizar para poder hacer esto? Este de sueldos y salarios me parece que me va a servir bastante. Bien, ahí está. Entonces, cargas sociales. Bien, y el valor que tenemos en cargas sociales, ahí está. Después voy a incorporar de estas su saldo inicial y el saldo final de estas tres cuentas, ¿no? Primero, aportes patronales por pagar. Ahí está, aportes patronales por pagar. Bueno, a ver, aquí me va a faltar espacio, parece. Después tenemos la previsión para indemnizaciones, igual como saldo inicial y saldo final. Y finalmente
la provisión, ¿no? Provisión para aguinaldos. Igual el saldo inicial y por supuesto el saldo final. Muy bien. Saldo inicial, aportes patronales por pagar. Ahí está, en positivo. Saldo final, aportes patronales por pagar. En negativo. Eso sí. Saldo inicial, previsión para indemnizaciones, positivo. Saldo final, previsión para indemnizaciones, negativo. Negativo. Saldo inicial, provisión para aguinaldos. Bueno, no tenemos provisión para aguinaldos, entonces un valor de 0. Y el saldo final, provisión para aguinaldos. Ahí sí tenemos un valor negativo, ¿no? El saldo final negativo. Bien. Listo. No tenemos más elementos, ¿no? No hay más elementos y por ende ya con estos valores directamente obtengo, ¿no? Obtengo el valor. Bien. Ahí está entonces 43.285,23, ¿no? Aquí hay varios elementos que no están con el formato que he utilizado anteriormente. Ahí está. Bien, y listo. Entonces el egreso por cargas sociales, es de 43.285,23. Bien. Y listo. De esa manera entonces analizado este egreso. Siguiente elemento. Depreciación equipos de computación. Igual es una cuenta que no genera movimiento de efectivo, por ende no va hacia el flujo. Bien. Lo mismo las cuentas depreciación acumulada de equipos de computación, ¿no? Aquí en la gestión 2018 sí tenemos esa cuenta, ¿no? Las cuentas que anteriormente he utilizado no los he marcado, ¿no? Los aportes patronales por pagar, provisión para aguinaldos, previsión para indemnizaciones. Esas cuentas ya las he incorporado en el flujo, entonces lo voy a marcar. Ahí está. Bien. Listo. De esa manera entonces se ha terminado de analizar las diferentes cuentas que forman parte de los gastos en operación.